Quinton. Recopilación realizada por el Dr. Francisco Javier Martínez Ruiz y la Dra. María Jesús Clavera Ortiz, en Barcelona, España, desde febrero del 2002, para el Encuentro Internacional de Diálogo Interuniversitario acerca del agua de mar en la Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Universidad de Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Islas Canarias, España, el 15 de mayo de 2003. Fecha evento. -5000 Mesopotamia, cientos de plantas, sustancias procedentes de animales y minerales, la mayoría de origen marino, eran usadas para paliar dolores y enfermedades. El Mediterráneo y el Mar Rojo eran los proveedores. -4000 Egipto, en los papiros egipcios quedó plasmado el florecimiento de las prácticas médicas. El papiro de Eber cita a más de 250 plantas y otros remedios de procedencia marina como recursos para curar a las personas. -2953 a -2838 China, el emperador Fu Shi, padre de la medicina tradicional china, enseñó el uso nutritivo y terapéutico de los productos marinos. Aceites de pescado, hígado de ciertos peces, pulverizados de conchas marinas, esqueletos y fósiles de corales fueron parte del arsenal médico. -1000 Justo en el inicio del libro del Génesis, se comienza el relato de la obra creadora de Dios hablando de las aguas primordiales, el Espíritu de Dios caminaba sobre las aguas de los mares, Génesis 1-2. -518 a -446 Píndaro, gran poeta griego, escribió la loa el agua es lo mejor que existe. -480 a -406 Eurípides dramaturgo griego clásico, afirma el mar cura todos los males de los hombres. -428 a -347 Platón afirma el agua de mar cura todos los males. 600 a 1300 Periodo medieval europeo, árabes y latinos tenían conocimiento de las bondades de los corales y organismos marinos que usaron terapéuticamente. 1850 recogiendo los trabajos de Carnot sobre termodinámica, escritos en 1829 y resucitados por Kelvin en 1844. En el año 1850 Clausius descubrió la existencia de la entropía y enunció el segundo principio de la termodinámica, o ley de Carnot-Clausius. 1865 Claude Bernard habla por primera vez del medio líquido interior o medio interno, inicialmente solo referido a la sangre, aunque después lo extendió a la linfa. En este medio las células, 60 trillones igual a 1014, continúan viviendo en las condiciones acuáticas originales. 15 de diciembre de 1866 Nacimiento de René Quinton en Chaumes-de-Brie, Seine-et-Marne, Francia. Su padre era alcalde de la ciudad, de profesión médico, proveniente de familia de médicos. 1881 Tras salir del Liceo Chaptal, Quinton escoge la carrera de letras, trabaja como crítico de arte y, como Claude Bernard, escribe algunas comedias. 1878 Claude Bernard escribe Los fenómenos de la vida y confirma el papel del medio líquido interior o medio interno como la totalidad de los líquidos circulantes en el organismo, sangre y linfa principalmente, indicando que unos mecanismos reguladores mantenían dicho medio líquido interior en las condiciones originales, constituyendo la llamada autonomía fisiológica. Claude Bernard establece la fijeza, temperatura y composición química del medio líquido interior, pero nada dice respecto a su origen. 1882 Pasteur inocula anthrax a pollitos, normalmente refractarios al anthrax, con o sin sus patas sumergidas en agua fría, que les hace descender su temperatura corporal de 42 a 37 C. Solo los pollitos enfriados enferman y mueren, pero si antes de morir se les abriga y colocan en una cámara calentada, se recuperan y el Bacillus anthracis desaparece de su sangre. Solo con este experimento Pasteur debía haber deducido que el agente microbiano no es suficiente en la patogenia y diagonal o terapia de una enfermedad y que el terreno y las condiciones del medio interno, entre ellas la temperatura suficiente y el terreno son aspectos mucho más importantes y el factor decisivo. Más adelante, Joliet demostró que el conejo, naturalmente vulnerable al anthrax, vence fácilmente la infección por anthrax inoculado cuando se eleva su temperatura de 39 C a 42 a 43 C. Tras la Segunda Guerra Mundial, los profesores alemanes Henry Lampert y Goetze observan el comportamiento de los cánceres superficiales cuando a los pacientes se les somete a baños progresivos de temperatura creciente y larga duración. La célula maligna comienza a debilitarse cuando la temperatura del cuerpo se eleva artificialmente a 39 C y a 42 se muere.
En cambio las células ANA soporta fácilmente una temperatura interna de 43° C y solo corre peligro cerca de 45° C. 1889 Charles Richet escribe El calor animal. En esta obra no se distinguen diferencias de temperatura entre homeotermos. 1891 Paul Regnard escribe en Recherches experimentales sur les conditions physiques de la viernes dans la sorprendente e intensa fosforescencia de las pescas de los negros fondos marinos abisales. 1895 Claude Bernard, deudor de Blainville Los medios íntimos, escribe Introducción a l'Etude de la Medicine Experimentale. 1895 Otoño escena de la víbora, vista por Quinton en su propiedad familiar de Borgoña, cuando René Quinton tenía 21 años. 1896 Quentin va a ver a Charles Richet, autor de El calor animal en 1889, pero este rechaza la teoría quintoniana afirmando dogmática e incomprobadamente que todos los mamíferos tienen 37-39C. 1896 C.J. Marey, profesor de Historia Natural del College de France, queda estupefacto al oír a Quinton. En 10 minutos Quinton le explica la pregunta que durante toda su vida no había podido responderse: ¿por qué vuelan las aves? Marey promociona a Quinton a ayudante fisiólogo en su laboratorio para que realice experimentos de calorimetría animal. 1896 Quinton escribe Les Deux Poles Foyers de Origine austral de l'Homme. 1897 en el Laboratorio de Fisiología Patológica de Estudios Superiores del College de France, donde Marey ha empleado a Quinton como asistente, y en presencia de varios investigadores, Quinton realiza los siguientes grupos de experimentos. Grupo primero de experimentos: inyecciones aditivas, a un perro de 10 kilogramos de peso y 40° rectal. Quinton le inyecta lenta y exitosamente IV 6.6 kilogramos de agua de mar isotónica e isoterma, 66% del peso corporal. Movido por ese experimento, a un perro de las mismas características, el Dr. Hayon, de la Academia de Medicina, inyecta exitosamente IV 10.4 kilogramos de agua de mar isotónica e isoterma, 104% del peso corporal, en 11.6 horas. Esto equivale a inyectar 62.4 kilogramos de agua de mar durante 12 horas a una persona de 60 kilogramos. El animal excreta 9.4 kilogramos de orina, 90.4% de lo administrado, sin albuminuria, agitación ni diarrea, realizando en ese tiempo el riñón un trabajo 60 veces superior a lo normal. La temperatura rectal desciende como mínimo a 36.8 C, pero 70 minutos después de la inyección tiene 39 C rectal. Durante las 12 horas tras la inyección se detectan trazas de albúmina, que desaparecen después. Los días sucesivos el perro presenta un aspecto más vivaz que antes del experimento. Quinton repite el experimento pero inyectando rápidamente una cantidad brutal de agua de mar, de forma que al riñón no le dé tiempo de eliminarla. Inyecta a un perro de 5 kilogramos de peso, 3.5 kilogramos, 70%, de agua de mar isotónica e isoterma en 90 minutos. Se produce una gran ascitis, bradicardia, coma y desaparición del reflejo corneal. Pero sobrevive y en el día 11 recupera el peso y muestra alegría y exuberancia máximas. Grupo segundo de experimentos: inyecciones sustitutivas. Quinton desangra totalmente, 425 gramos en 4 minutos, y sin asepsia a un perro, hasta la abolición de su reflejo corneal. Con la sangre extraída al perro, hipovolemia quirúrgica total, Quinton elimina los glóbulos rojos y blancos, así como los alimentos que contiene dicha sangre. Inmediatamente después sustituye la cantidad extraída con agua de mar isotónica, 532 centímetros cúbicos de agua de mar a 23 C en 11 minutos, logrando. Al inicio, reaparece el reflejo corneal y el reposo jadeante. Día 2, el perro corretea, a pesar de tener el 42.6% de hematíes y el 63% de hemoglobina respecto a la situación inicial. Día 3, la herida supura, fiebre de 40° C, postración y abatimiento. Día 4, idem, pero los hematíes son el 44.4% y la hemoglobina es el 84% respecto a la situación inicial. Leucocitosis de 24.000. Días ulteriores, restablecimiento progresivo y rápido. A partir del octavo día las manifestaciones de alegría y vivacidad son notorias y superiores a las del estado inicial.
5 años más tarde el perro muere en un accidente. El médico Dr. Tussaud repite meses después el experimento de Quinton, pero usando suero fisiológico. El perro sobrevive solo 2 meses y en el más extremo abatimiento y astenia. Grupo tercero de experimentos, cultivo de leucocitos. Quinton diluye sangre, de tenca, rana, lagarto, conejo, perro y ser humano, en agua de mar isotónica e isoterma, al revés de lo que ocurre con el suero fisiológico, en donde mueren a las 2 horas. Los leucocitos de todas las especies siguen vivos y móviles, no alterando ninguna de sus características. Los leucocitos humanos persisten 21 días en promedio. Conclusión, ley de la constancia marina igual a la vida animal, aparecida en estado de célula en los mares, tiende a mantener las células constitutivas de los organismos para su funcionamiento celular elevado, a través de las series zoológicas, en el medio marino de los orígenes. Leyes de constancia derivadas de estas serán: la ley de la constancia térmica, la ley de la constancia osmótica, la ley de la constancia lumínica. 1895 a 1925 Quinton desarrolla, experimenta y confirma su teoría. Habla de un medio vital que no solo es extracelular, sino también el biogenética de los orígenes, en la pantalasa precámbrica, 44 67 a 8G/diagonal L de osmolaridad. Este medio vital no es la materia viva celular, sino el líquido que la baña, posibilita y nutre y que la mantiene limpia, energética y renovada. Adelantándose 50 años a la importancia de los oligoelementos, Quinton afirma que el medio vital contiene todos los elementos, a veces en cantidad de trazas, que contiene el agua de mar. La alimentación no decide la composición de un organismo, sino que por el contrario es la composición primordial del organismo la que decide la necesidad y elección del alimento. 1897 En un hospital parisino, Quinton administra a un primer enfermo, en coma terminal, por tifus, una inyección IV muy fuerte de agua de mar isotonizada con agua destilada. Predice al personal del hospital que el enfermo se recuperará, pedirá de beber y un poco de alimento. Cuando Quinton vuelve al cabo de 7 horas, el enfermo está totalmente recuperado, fuera de peligro. Ante tal resultado, el hospital le confía un segundo caso desesperado, un joven que se envenenó voluntariamente con ácido oxálico. Inyecciones intravenosas masivas de agua de mar isotonizada con agua destilada, producen el mismo milagro. Quinton desconfía no obstante de la isotonización con agua destilada del agua de mar y experimenta, sumerge huevos de erizo y glóbulos blancos en dicha mezcla y comprueba que no sobreviven. Sin embargo sí que sobreviven cuando el agua de mar es isotonizada con agua de manantial filtrada. En adelante usa 700 gramos de esta mezcla, para un adulto de 65 kilogramos, para sus inyecciones IV, con periodos decrecientes cada 5, 4, 3 y 2 días. Tras un experimento exitoso en el que el Dr. Stankoule aplica subcutáneamente la mezcla a un cirrótico con erisipela, Quinton adoptara la vía subcutánea como preferente. 1897 a 1904 Quinton aplica exitosamente su tratamiento marino en hospitales, asilos y servicios de París, Maule-Aux, La Lesque y Festal. Casos de gastroenteritis infecciosa, sífilis, tuberculosis, etc., o bien son recuperados, o bien tienen mejorías sorprendentes y prolongadas. Quinton experimenta también con suero fisiológico y se da cuenta que los resultados son más pobres que cuando usa agua de mar. 1903 El uso del plasma marino de Quinton es reconocido por la sanidad francesa. La Seguridad Social gala lo reconocerá, pagará y usará hasta 1982. 1904 Edmond Carrier, profesor y director del Museo de Historia Natural, en sustitución de Marey, enfermo y que morirá semanas después, presenta en una sesión de la Academia de Ciencias el libro de René Quinton titulado L'eau de mer, Milieu organique y que dedica, precisamente, a Marey. Este libro tiene una gran repercusión no solo científica, sino también filosófica, moral, religiosa, política, etc. internacional y de él se hacen eco numerosas revistas y periódicos que hablan del Darwin francés. 1905 Quinton, junto con el Dr. Massey y el Dr. Potocki, tocólogos de hospitales de París, contrastan con 40 niños terapia con suero fisiológico vs agua de mar. En el Service des débiles et des enfants malades de la maternidad se observó que estos niños débiles que en promedio aumentaban de peso 1.64 g/diagonal día,
pasaban a aumentar 5.3 gramos con suero fisiológico, incremento de 3.66 g/día, pero aumentaban 9.7 g/día con agua de mar, incremento de 8.06 g/día, lo que implica más del doble de incremento. En el inicio Quinton y sus colaboradores emplean dosis muy fuertes 500 a 700 centímetros cúbicos en una sola inyección. Gabriel H.S., internista del Hospital de Saint Joseph, estudia como trabajo de su tesis estos y otros contrastes del suero fisiológico vs el agua de mar, concluyendo que la terapia con agua de mar está realmente viva. El suero es al agua de mar, como una mezcla de agua destilada y bicarbonato es al agua de Vichy, sentencia. Sin embargo, a fin de facilitar su transporte y almacenamiento, Quinton microfiltra en frío su agua marina isotonizada con agua fontana muy escasamente mineralizada, haciendo pasar a la mezcla por un filtro de cerámica, también llamado de Chamberlain o de porcelana, comprueba que carece de microorganismos y que puede conservarse en ampollas, de vidrio, sin contacto con calor o metales. Por eso prefiere no hablar de un estado orgánico o viviente en el agua de sus terapias, aunque tampoco cree que sea un estado inorgánico o muerto el agua que él emplea. Prefiere hablar no obstante de estado orgánico no organizado, intuyendo de esta forma la acción de los compuestos prebióticos de la química del carbono, procedentes de las comunidades marinas que estuvieron en esas aguas. Quinton nunca concibió el plasma marino como un medicamento, sino como un caldo o medio de cultivo natural exactamente adaptado a las necesidades de la célula viva. Con él pretendía desplazar el medio vital degradado o viciado sustituyéndolo por otro nuevo, fresco y vitalizador. 1906 El filósofo Henry Bergson publica Evolution Created se apoya en las leyes descubiertas por Quinton y ataca que el segundo principio de la termodinámica, o ley de Carnot-Clausius, rija también la vida. Todo ocurre como si hiciera lo posible para saltarse las leyes de la materia inerte. Los análisis muestran en la vida un esfuerzo por subir la pendiente que la materia va descendiendo. 1906 Albert Dastre, discípulo preferido de Claude Bernard, presenta en el Institut de France, en una sesión solemne que reúne a las 5 academias, un resumen de la teoría de René Quinton, un autodidacta sin títulos. Dastre concluye de forma magistral: Darwin nos enseña que la obediencia a la ley de adaptación rige las formas animales. Quinton nos enseña que la resistencia a la adaptación rige la vida animal. 1906 Grandes maestros del mundo médico han experimentado el método marino, basándose en lo publicado por René Quinton, quien, sin ser médico ni haber cumplido los 40 años, cuenta ya con 50 trabajos originales publicados y con 5 tesis doctorales defendidas en las facultades de medicina, basados todos en su método marino. A Quinton le impresionan especialmente los espectaculares resultados obtenidos en niños y lactantes con atrepsia, atrofia general de los recién nacidos. En una epidemia de cólera infantil con muy alta mortalidad se pasa a salvar el 100% de los niños tratados con el plasma de Quinton, incluso los muy terminales. Quinton siente un deber moral ante las 70.000 muertes infantiles anuales que solo en Francia se producían por cólera infantil, atrepsia y enfermedades gastrointestinales. Cuando el sociólogo Gustave Le Bon invita a Quinton a escribir libros para su colección científica en la editorial Flammarion, Quinton le contesta que por el momento tengo deberes más apremiantes que escribir libros. 1907 El Dr. Robert Salmon publica resultados de mejorías transitorias, 4 a 5 semanas, pero muy sorprendentes en enfermos terminales de cáncer tratados con el plasma de Quinton. 1907 Marzo Quinton abre su primer dispensario en un pequeño local de París, donde acoge a cientos de madres que le confían a sus hijos moribundos. Grandes colas se forman en la puerta de dicho dispensario, donde se administran más de 300 inyecciones al día. Los indigentes no pagan y los de escasos recursos dan lo que pueden. Uno de sus ayudantes en ese dispensario, Jean Jarracat, se hace uno de sus más fieles seguidores. 1907 Dick la marquesa de Amcy-Mahon abre un segundo dispensario en París, donde se inyectan a 500 enfermos /día, niños y adultos. 1907 a 2008 La opinión pública queda impresionada por las curaciones en cierto modo instantáneas obtenidas en niños pequeños moribundos. Una hora después del comienzo de su tratamiento, aparecen llenos de vida y están salvados, escribe Parville, reconocido escritor científico en la Nature. Numerosos testimonios fotográficos de antes y después atestiguan recuperaciones asombrosas en pocas semanas. Realizándose unas 100.000 inyecciones al año en los hospitales de París,
La prensa francesa y mundial se hace eco en numerosos artículos del éxito del método marino de Quinton y a nivel popular los entusiastas lo declaran benefactor de la humanidad. 1907 a 2008 tras habérselo comparado a Quinton con Darwin, se le compara ahora con Pasteur. Pero existe una diferencia capital. Pasteur se focaliza en el agente como base de su terapéutica, acabar con el agente antes de que éste acabe con el medio o terreno. Quinton se focaliza en el medio interno, si este es correcto, ya acabará él solo con el agente. El redactor de L. Intransigente escribe en 1907, los trabajos de Pasteur nos aportan una concepción de la enfermedad, los de Quinton nos aportan una concepción de la salud. ¿Qué es un suero de Pasteur? Es un suero particular de una enfermedad y contra esta enfermedad, un suero que ataca a un microbio determinado y a ningún otro. ¿Qué es el agua de mar? Es un suero que no ataca a ningún microbio en particular, sino que da a la célula orgánica la fuerza para luchar contra todos. 1907 a 2008 empiezan pequeños ataques al método marino de Quinton, basados en ironía sobre la fe marina o remarcando sobre todo las no mejorías y muertes que se producen, generalmente en el caso de la tuberculosis, generalmente usando dosis muy insuficientes, 3 inyecciones de 5 gramos de suero marino, por ejemplo. Más adelante, el Dr. Lavasseur, secretario general de la Oficina Central para la Represión del Ejercicio Ilegal de la Medicina, publica una carta en Le Concours Medical, donde pone en duda la eficacia del método marino, enfatizando sobre los peligros potenciales del mismo, ataca a Quinton porque no es médico, remitiéndose al texto de la ley de 1892. En el Journal de Medicine, el Dr. Archambault abunda en el mismo tema, declarando que la medicina marina es un cuento chino, una teoría de la cual se ha sacado una terapia a la que unas mentes preclaras han concedido su autoridad, porque el milagro de la inteligencia no protege a los grandes sabios, y el sentido común no siempre se alía con el talento. En la Sociedad de Medicina de París, su presidente, el Dr. Dagmat, declara que el método terapéutico en cuestión ha sido creado en todos sus aspectos ajeno al cuerpo médico. Si el público se interesa hoy por él, hay que reconocer que se debe únicamente a artículos de periódicos sin carácter científico alguno y a cierta propaganda en favor de los dispensarios especiales creados para las necesidades de la causa. 1908 a 12 el movimiento homeopático francés e internacional va adoptando el método marino de Quinton, en el que 20 componentes formaban parte de su arsenal, la dinamización natural de las aguas marinas, la importancia que Quinton concedía a las trazas y a los elementos raros, etc. 1908 el Dr. Arnulfi, presidente de la Asociación Homeopática Francesa, presenta el método de Quinton en el Hahnemann Medical College de Chicago. 1908 a 14 Quinton deja parte de sus esfuerzos científicos para dedicarse al desarrollo de la aeronáutica en Francia. 1909 Julien de Lagonde, periodista de Toulouse, queda impresionado tras los resultados vistos en uno de los dispensarios de Quinton en París. Escribe, cuando me despedí, el señor Quinton me dijo, usted tiene una pluma. Pues bien, le hago responsable del dolor de todas las madres que lloraran a sus hijos y del abandono de todos los niños que lloraran por su madre, responsable de la angustia presente en todos los hogares que por su silencio y su timidez se vean privados de este método. Sí mi testigo ante su público y diga lo que hay que decir para que ayuden a que se cumpla mi misión. 1909 a 1912. Durante 3 años, Julien de Lagonde emprende en Toulouse una campaña en el Express de Midi para recaudar fondos. Se le acusa de ser agente interesado en un comercio de agua de mar, se le pregunta cuál es su parte en los beneficios, se cuenta que ha cobrado una comisión enorme. Pero finalmente, en 1912 se abre un dispensario marino en Toulouse, que inmediatamente es asediado por una multitud de enfermos. Siguiendo este primer ejemplo, se fundan otros dispensarios en Francia, generalmente por iniciativas de médicos. En Elbeuf, Nancy, Dunkerque, Pont-à-Mousson, Brest, Reims, Cammersy, Saint-Denis, Donge, Crel. Pero, el más importante de todos será el de Lyon, dirigido por el Dr. Jean-Harry Cot, que realiza más de 150.000 inyecciones al año. Se crean servicios de inyecciones de agua de mar en muchas secciones de hospitales y de obras benéficas de la época. 1911 el Dr. Ronoff introduce el método marino en una parte del mundo médico convencional de Estados Unidos de la época. Los hospitales americanos, como el Children's Hospital de Boston, adoptan el suero marino.
Aparece en clínicas marinas en Italia, Suiza, Bélgica, Holanda y Argelia. 1912 El Dr. Arnulfi, presidente de la Asociación Homeopática Francesa, presenta el método de Quinton en el American Institute of Homeopathy, con más de 8.000 homeópatas afiliados, ante los médicos homeópatas de las grandes ciudades de Estados Unidos. Tras sus comunicaciones, el método marino fue adoptado oficialmente por esta asociación. 1912 La princesa Elena, hermana de Eduardo VII, tía de Jorge V y Guillermo II, va a París personalmente para visitar los dispensarios de Quinton e iniciarse en el método marino, a fin de dirigir ella misma el dispensario que quiere crear en Londres. 1912 En verano, morían 700 a 900 niños cada semana en el Cairo. Médicos egipcios, la Sociedad Protectora de la Infancia y el gobernador Lord Kitchener pidieron a Quinton que fuera a estudiar el problema sobre el terreno. Quinton pasa varias temporadas en el Cairo y funda un dispensario en Alejandría. Su resultado es espectacular. En el cólera infantil, y en niños con un promedio de 3 kilogramos de peso, 2 litros de medio interno, Quinton y colaboradores aplican durante 18 días más de 5.5 litros de suero marino, 2.5 veces su medio interno, distribuidos así, 10 días, 400 gr/día, una inyección por la mañana y otra por la tarde de 200 gramos. Durante otros 8 días los niños recibían 200 gr/día. El Chefik Pacha de El Cairo le despide con un discurso en el que dice, que me sea permitido unir mi voz a los hosanas de alegría que por todas partes saludan al prestigioso mago que ha venido a expulsar la plaga maldita de las madres y ha traído así la alegría a nuestras familias. 1913 Basado en su experiencia en el dispensario marino de Quinton en París, Jean Harricot publica su libro Los dispensarios marinos y funda el dispensario marino de Lyon. 1914 Estalla la Primera Guerra Mundial. Aunque tiene 48 años y está exento de integrarse en una unidad de combate, Quinton se integra como soldado raso en primera línea de fuego. Antes de incorporarse al frente, Quinton predijo que su obra marina sería parcialmente olvidada, aunque solo temporalmente. El uso del método marino basado en inyecciones se interrumpe bruscamente en la medicina convencional, alopática, desde entonces, a excepción de las experiencias de Jean Harricot. Antes de 1914 se detectan solo en Francia más de 150 títulos de comunicaciones importantes, obras y tesis doctorales sobre el plasma de Quinton. Después de 1914 y hasta 1956 solo encontramos la obra de Jean Harricot. 1914 a 18 Participación de René Quentin en la Primera Guerra Mundial. Capitán de artillería en la reserva al inicio de la guerra, es pronto promovido jefe de escuadrón de artillería pesada y no cesa de combatir en primera línea de fuego durante 4.5 años. Participa en 27 cruentas batallas. Es herido en numerosas ocasiones, casi siempre por estallido de obuses, en la cabeza, pómulo, nariz, oreja izquierda, nuca, acromion izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, talón y pie izquierdo, talón y pie derecho, plantas de los pies, etc. Es condecorado en numerosas ocasiones, nombrado Caballero del Orden de San Leopoldo por el rey belga, Cruz de la Guerra Francesa y Belga, Oficial de la Legión de Honor, Cruz Británica de Servicios Distinguidos, Cruz Norteamericana de Servicios Distinguidos. Es citado en numerosas ocasiones, por el coraje y bravura demostrados, por la más infrecuente intrepidez, sin que sea posible resumir sus actos de bravura, no cesa de dar el más bello ejemplo de sangre fría, energía y entrega, ha probado, en el mando de un grupo de artillería pesada, de las más bellas cualidades de sangre fría bajo el violento fuego del enemigo, siguiendo las primeras líneas de infantería, reconociendo nuevos observatorios, precisando considerablemente sus disparos, oficial de una bravura resaltante, en Nieuport, durante 25 meses, su grupo sufrió las más crueles pérdidas sin merma alguna de moral, resalta por su valor y sangre fría, se afirma como un excelente comandante, conservando la más alta autoridad y sabiendo obtener de su personal el máximo rendimiento en las circunstancias más difíciles, ha dado constantemente ejemplo de valor, entrega y tenacidad. En la ofensiva de Verdún, a pesar de las severas pérdidas recibidas y a costa de un gran esfuerzo, ha asegurado todas las misiones que se le encomendaron, oficial superior con una competencia, ardor e intrepidez iniguales, condujo él mismo el equipo de sus subordinados, marchando tras la infantería en la primera oleada de asalto, obtuvo de sus baterías el máximo rendimiento,
Dispuso en poco tiempo ingeniosos sistemas para retirar 3 baterías, salvándolas de una captura segura. Por parte del enemigo, su impulso fue enérgico y esclarecido en difíciles circunstancias, su conducta fue un magnífico ejemplo de soldado con courage y energía, etc. 1917 en acto de servicio sufre una importante congelación de ambos pies. Inicia la escritura de Maxime sur la guerre. 1918 Quinton vuelve de la guerra. Se apasiona por las investigaciones del índice cefálico. En una época en que los constructores aeronáuticos construyen biplanos, Quinton realiza una gran actividad en favor del vuelo monoplano sin motor. 1919 se le reconoce el rango militar de lugarteniente coronel a título definitivo, por méritos de guerra. 1920 recibe la Legión de Honor, por méritos de guerra. 1921 el Dr. Jean Harricot publica la obra Le Dispensaire Marine, un organisme nouveau de poriculture, dedicada a Quinton, resumiendo con estadísticas y fotografías una década de resultados concretos. Esta es la única comunicación u obra publicada después de 1914 y hasta 1956 sobre el método marino de Quinton. En esta obra Harricot escribe, el suero marino tiene un campo de acción sin límite conocido y es previsible que abarque toda la patología. El método marino se presta así a una ironía fácil para quienes desean juzgar los hechos mediante el razonamiento puro, como si el método experimental no existiese todavía. Estas mentalidades han demostrado y enseñado durante mucho tiempo que la sangre no circulaba. Fueron quienes durante mucho tiempo obstaculizaron a Pasteur y las nuevas ideas directrices en biología, también se obstinaron dilatadamente en ver en el agua de mar solo un medicamento cualquiera y, sin comprender que un medicamento pueda tener una esfera de actividad tan amplia, rehusarán a priori creer en los hechos y en los resultados que están ante sus narices. Harricot enfatiza la importancia de usar el método marino adecuadamente, a fin de evitar aparentes fracasos. Naturalmente, no se trata de recurrir al método marino inyectando una dosis cualquiera de agua de mar. El método ya ha salido desde hace mucho tiempo del periodo de pruebas y experimentación. La cantidad inyectada, muy variable según las indicaciones, la repetición de la dosis, la duración del tratamiento, el baño como antitérmico para los niños y también para ellos el agua de mar en inyección como antiemético, el instinto-borismo, la división de la dieta en un número de comidas apropiado, toda una serie de reglas, establecidas por Quinton, hacen de la terapia marina un método muy definido. La regla es que 1 hora después de la primera inyección, el niño que llegó moribundo y que vomitaba absolutamente todo, retiene un biberón de agua y 1 hora después el primer biberón de leche. En la mayoría de los casos, la facultad digestiva suprimida se restablece ya y también, que el niño aumenta fácilmente 500 gramos de peso en 24 horas tan solo. Fija el agua en sus tejidos con avidez, con la misma facilidad que antes la dejaba escapar de su organismo. Menos de 2 horas después de la inyección de agua de mar, se le dibuja una fisonomía mejorada que reemplaza el aspecto inolvidable del colérico agonizante. 1924 a 25 Quinton se prepara para publicar sus conclusiones tras años de mediciones antropométricas que refutan la hipótesis de Broca que afirmaba que el índice cefálico, individual, proporción entre los diámetros transverso y anteroposterior máximos, era invariable desde el nacimiento. Quinton descubre que todos los niños nacen con un índice cefálico, siempre de alrededor de 77, y con un índice nasal, de 100, que son propios de la especie humana entera, pero que son independientes del padre, de la madre y de la raza. Solo después, en los primeros meses de vida, estos índices van variando hasta adquirir los de su propia raza. Según piensa Quinton, esto es así porque el feto está sometido a leyes fisiológicas que rigen nuestra especie, y no a las particulares de su raza. Con más razón piensa que el feto escapa probablemente a los caracteres aún más recientes de la herencia inmediata, de donde deduce las bases del tratamiento prenatal, actuando sobre el feto a través de la madre. Se debería poder liberarle de muchas taras que provengan de sus ascendientes. Experiencias previas de Quinton, junto con los doctores Massey y Arnulfi, quien funda en Niza la Ligue de Traitement Prenatal Marine, habían arrojado resultados prometedores. Tratamientos prenatales con suero marino hacían caer a 0 el número de incidentes de madres encintas multíparas, mayor o igual que 5, que antes habían tenido un 28% de alumbramientos prematuros, 14% de muertes intrauterinas y 59% de muertes infantiles antes del año de edad.
Los estigmas anatómicos, las herencias sifilíticas y las predisposiciones hereditarias a la tuberculosis, grandes enfermedades, etc. son vencidas total o parcialmente. Los tratamientos prenatales con gestantes animales eran asimismo espléndidos. Aún después de su nacimiento, Quinton trataba también a los niños estigmatizados por alteraciones heredadas, niños con sífilis, tuberculosis, artritis hereditaria, alcoholismo, distrofia o con simple delgadez o debilidad. Todos eran tratados con un régimen de inyecciones marinas, una alimentación liberal, instintivora, y un contacto amplio con la madre, sin hospitalización, aún en los casos más graves. 9 de julio de 1925. Afectado por las secuelas de sus heridas de guerra y las continuas tensiones, tras resolver una grave crisis que ha estallado en el seno de la Liga Aeronáutica, René Quinton muere en París de una angina de pecho, a los 58 años. 4 días después figuras insignes y una impresionante multitud lo despide en su funeral. Al morir Quinton estaba en la cima de su gloria y era reconocido universalmente, sus dispensarios florecían y su número aumentaba sin cesar, su laboratorio de acondicionamiento de agua de mar, en Pessac, funcionaba a pleno rendimiento. Sin embargo, tras su muerte fue viniendo un sucesivo olvido de su obra y dirección. La aparición de los antimicrobianos y de los instrumentos modernos de reanimación, así como la muerte de sus compañeros de aventura, provocó que uno a uno los dispensarios cerraron. El olvido cubrió lenta y silenciosamente su obra. Ediciones de sus libros fueron destruidas y el laboratorio de Pessac quedó anticuado y cerrado definitivamente en 1980 a raíz de problemas insalvables con el Ministerio de Sanidad. 1929. Ducalux confirma que las inyecciones de agua de mar isotónica provocan una estimulación renal aumentada, hecho ya clínicamente observado por Quinton y Loeb en 1912. 1931. Se erige un monumento a René Quinton en Chaumes-de-Brie, pueblo natal de Quinton. De adolescente, Quinton predijo, algún día yo tendré ahí mi estatua. 1932. Jean Jarracard observa que el riñón elimina 2 veces más orina, en volumen y sólidos, tras una perfusión subcutánea de plasma marino isotónico que tras una inyección de suero fisiológico de síntesis. Esto refuta prejuicios indiscriminados como que la sal retiene líquidos y barra diagonal o es responsable de la hipertensión, que sal, y barra diagonal o de que el agua adelgaza, que agua. La experiencia demuestra que los sueros desvitalizados, industriales, mutilados, incompletos, etc. Si provocan avidez barra diagonal retención de líquidos, pero que los sueros paniónicos, armónicos, naturales, en realidad no provocan avidez barra diagonal retención de líquidos, sino todo lo contrario, se bebe menos agua, la nefrona elimina 2.5 veces más líquido, se retienen menos líquidos, se tiene menos apetito y se come menos, como consecuencia, se elimina sobrepeso y uno está más ágil y sano. 1936. El americano Sobel señala por primera vez el extraordinario poder antibiótico del agua de mar. El 99% de los gérmenes procedentes de las cloacas no está presente al cabo de 2 días en el agua de mar. 1938. El científico Carpentier comprueba el efecto antibiótico observando un descenso del 80% de los gérmenes al cabo de media hora de estar en el agua de mar. 1946. Los franceses Jaime de Balzac, Bertozzi y Gaudin comprueban el poder antibiótico de las aguas de mar sobre los gérmenes entéricos vertidos por afluentes contaminados. Uno de los test que se puede incluir en las placas de antibiogramas es depositar una gota de agua marina, una larguísima lista de patógenos serán sensibles y morirán. 1946. Se publica en Francia la obra de W. B. Cannon, profesor de fisiología en Harvard y en la Sorbona, titulada La sagesse du corps, inspirada en, y dedicada a, la obra de Claude Bernard. La sabiduría del cuerpo consiste en que éste hace todo lo posible, a través de múltiples aparatos, para preservar la integridad de la matriz líquida de la vida o medio interno. Todos los mecanismos vitales, cualquiera que sea su variedad, solo tienen un fin, mantener constantes las condiciones vitales del medio interno. pH, osmolaridad, temperatura, etc. Esto lo hacen a través de dispositivos homeostáticos. Puede estimarse el medio interno como unos 15 litros, un 20% del peso del cuerpo y un 33% del agua total del organismo. 33% igual a 6% sangre más 2% linfa más 20% L, extracelular más 3% L, transcelular, secreciones.
1948 Ernst Schrödinger publica que es la vida, el aspecto físico de la célula viva y, sin conocer probablemente los descubrimientos de Quinton, declara, los fenómenos de la vida no parecen obedecer a los principios de Carnot e incluso están en contradicción flagrante con el segundo principio de la termodinámica. La temperatura más elevada de los animales de sangre caliente ofrece la ventaja de permitirles desembarazarse de su entropía con una rapidez mayor, de modo que permite unos procesos vitales más intensos. 1950 se publica la obra de Alexandre Bogomolets, sabio ruso presidente de la Academia de Ciencias de Ucrania y fallecido en 1946, titulada Common Prolongor la Viernes. En esta obra dice, la condición esencial para que la vida se prolongue es la renovación periódica del medio interior, su rejuvenecimiento. 1951 Lumière desarrolla la noción de atavismo para las enfermedades y la demuestra en sus publicaciones. Es obvia la herencia del terreno, entidad somatopsíquica clínica que se relaciona con una predisposición para la aparición de las enfermedades, cuando convergen determinadas condiciones. Aunque somos portadores de determinados genes, debemos preguntarnos qué es lo que permite o no la expresión de estos genes. 1952 Un grupo de investigadores franceses demuestra científicamente el poder antibiótico de las aguas de mar con relación a los gérmenes de origen entérico vertidos por los afluentes contaminados de las ciudades y el antibiotismo fulminante del agua de mar extraída aproximadamente a 1 kilómetro de la orilla. 1953 En el Congreso Internacional de Celuloterapia, método creado por Nians, celebrado en París, se sugiere a los asistentes probar con suero marino como sostén de las células a inyectar, en vez de con el clásico suero fisiológico que se usaba hasta entonces. Los resultados fueron tales, que rápidamente los celuloterapeutas abandonaron el suero fisiológico y adoptaron el suero marino. 1953 Añadiéndose al plasma de Quinton, 9G/L, que es suero isotónico ya existente, se pone en el mercado el duplace de Quinton, 21G/L, como mezcla equilibrada del suero hipertónico y el suero isotónico, lo que permitía reducir el volumen de inyección, no registrándose incidente alguno en su uso. 1953 Henry Duffin, profesor de la Universidad de Poitiers, escribe, El océano, imperio sin límites de la estabilidad química y térmica, pero también ámbito de la movilidad mecánica e iónica, es un medio por excelencia. En el seno de su agua madre, todos los elementos están más o menos presentes. En esta formidable masa fluida, enriquecida por todas las sales arrancadas a las rocas de los fondos o aportadas por los ríos, cada litro es panatómico, es decir que contiene la totalidad de los elementos existentes. Esa masa recibe especialmente la luz y capta todas las energías. Eternamente removida y penetrada por el aire, atraviesa en su transparencia por las radiaciones y los efluvios cósmicos, vibrante y tibia, pone en comunicación a todos los elementos de las fuerzas universales. Así el océano, y solo él, es capaz de dar a luz a la vida terrestre. 1955 Henry Duffin, afirma, los hidratos proporcionan fácil y rápidamente cristales grandes. Los iones o moléculas hidratadas se organizan habitualmente según redes cristalinas, como si las moléculas de agua enlazadas sirviesen de lubrificante, de plastificante o de cemento. La hidratación es favorable a la edificación de construcciones cristalinas, el agua presta su movilidad, su flexibilidad y al mismo tiempo su vínculo, para facilitar la organización. El agua más que como un simple líquido se nos muestra como un sorprendente cristal dotado de memoria. 1956 André Maha inicia la recuperación de la memoria de René Quentin y su terapia marina publicando un artículo en una revista de gran tirada, editando un libro y dando una conferencia ante un centenar de médicos. 1956 El Dr. Jacques Menetrier, creador en Francia de las diátesis y de las terapias de oligoelementos, reconoce en carta a André Mae, cada vez parece más que los intercambios de iones están en la base de todos los fenómenos metabólicos y que estos intercambios dependen del medio electrolítico y de una circulación iónica normal o perturbada. Parece que los catalizadores intervienen como intercambiadores y el agua de mar como medio de intercambio. El carácter particular del agua de mar, su afinidad con los oligoelementos, la convierten en el medio más adecuado y favorable para la vida, es decir, creo yo, para los procesos de intercambio naturales.
1957 el médico francés Georges de Lafarge, organizador del 10º Congreso Internacional de Talasoterapia celebrado en Cannes, inaugura el congreso con un elogio a René Quinton afirmando que había que situarlo en el mismo rango que Claude Bernard y Alexis Carrel. Georges de Lafarge presenta también sus resultados respecto al poder antibiótico del agua de mar pura, hipertónica. Afirma que el agua de mar no es bactericida en sí, contiene gran cantidad de bacterias no patógenas, y solo es bactericida para los patógenos, es decir, para las bacterias que son perjudiciales para los organismos más elevados. Sería imposible practicar en el cultivos de microbios perjudiciales, dice. 1957 Continuando trabajos de Manfred Corey, en 1957 Hansche observa una potente acción reguladora del pH estomacal e intestinal en el agua de mar. Los desequilibrios de dicho pH facilitan la parasitosis, que sensibilizan al enfermo. La administración de agua de mar consigue numerosas mejorías en asmáticos y eczematosos. 1957 Mayo en el suplemento científico de Le Figaro Literaire Roger Ham publica un artículo titulado Cuna de la humanidad, ¿el océano será también su tumba? Apoyándose en referencias muy sólidas, en dicho artículo mostraba los múltiples aspectos de la función que el mar desempeña en la transmisión de los fenómenos de la radiactividad y mencionaba el peligro acarreado por el vertido de residuos radiactivos en las profundidades marinas. 1958 se celebra el 50 aniversario del primer dispensario de Quinton, reconociéndose la importancia de su obra. El profesor Joannon, catedrático de Medicina Preventiva e Higiene de la Facultad de París, termina su discurso diciendo que el ejemplo de René Quinton sea salutífero para nosotros, para todas las personas que tras él tratan de continuar este impulso. Hemos de combatir el sectarismo y pugnar por la ampliación de la medicina, sin partidismos entre escuelas. Queremos que la mayor parte de la medicina contenga todo lo que es de eficacia reconocida, según la investigación imparcial. 1958 el diario Jacques Menetrier publica Ce Monde de Polarise, estableciendo en este libro un puente entre las concepciones de Carrel, Schrödinger y Quinton y afirmando, Quinton, en una época en que nuestros conocimientos actuales físicos y matemáticos solo estaban esbozados, realizó sus brillantes experimentos sobre el medio orgánico, sobre los glóbulos blancos y sobre los oligoelementos, abriendo incluso la vía al problema fundamental de los estados de la materia y de las funciones catalíticas. 1959 Ortigao de Burnay, caballero de la Legión de Honor y secretario del 11º Congreso Internacional de Talasoterapia celebrado en Estoril, Portugal, escribió al presidente de la República Francesa diciendo, creo que el mejor homenaje que podemos rendir a la memoria de este gran francés que fue René Quinton sería reemprender, actualizados por los medios actuales disponibles, sus famosos experimentos sobre el agua de mar y sus efectos biológicos y médicos. En este congreso se funda la Asociación René Quinton para el Estudio, Investigación y Desarrollo en Bioterapia Marina. 1960 en una carta del Dr. Pierre Collinet, exdirector de los Servicios de Salud del Alto Comisariado en Alemania y exasesor de la OMS, a André Maha, respecto al uso del plasma marino como vehículo de las aplicaciones celuloterapéuticas, se dice, antes de emplear el agua de mar isotónica como elemento de suspensión, utilizábamos el líquido de Lockrainer, que había sido escogido por Nians y sus colaboradores, como suero que más se acercaba a la fisiología normal. Nos hemos visto obligados a utilizar el plasma de Quinton a causa de manifestaciones locales, induraciones, trastornos de resorción, dolores musculares y generales. Estado de shock inmediatamente después de la inyección o en la media hora siguiente, elevación de la temperatura independiente de todo elemento infeccioso, que nos obligaban a tener en observación a los pacientes una semana entera, mientras que ahora, salvo raras excepciones, los tenemos unas 50 horas. Además, el plasma de Quinton permite la supervivencia de las células frescas entre el momento en que salen del laboratorio y la media hora en que se implantan en los enfermos. Desde su empleo, prácticamente hemos eliminado todas las molestias mayores o menores. Parece que el plasma de Quinton está dotado de este antibiotismo polimorfo, y se opone al desarrollo de gérmenes que, a pesar de nuestras precauciones de asepsia, podrían introducirse en nuestros preparados en el curso de las diversas manipulaciones de laboratorio. 1960 el Dr. Paul Legac, médico militar destacado en el Instituto Pasteur, obtiene resultados prometedores en un tratamiento para la esclerosis en placas que en su fase final utiliza baños prolongados de algas y una cura de suero marino.
1962 André Maja escribe su introducción al pensamiento de René Quinton en el libro Les Secrets des nos origines. En este libro remarca las comprobaciones hechas por numerosos investigadores acerca del poder bioestimulador simultáneo al poder microbicida del plasma marino. Las consecuencias de este doble comportamiento tienen enormes beneficios en un mundo progresivamente repleto de crecientes resistencias a antibióticos cada vez más potentes, antibióticos que, además, afectan a los microorganismos patógenos tanto como a los saprófitos y lesionan en parte a las células de nuestro organismo. Mae termina su libro diciendo: queremos saber si los más ilustres de sus compañeros tenían razón cuando lo consideraban como igual a Darwin en el ámbito de las ciencias naturales, de Pasteur en terapia, de Claude Bernard en su definición del medio interior. Queremos saber si sus trabajos constituyen el aporte decisivo para la contradicción entrópica revelada por la física moderna, pues esta concepción puesta de relieve por Schrödinger puede orientar toda la nueva fase de nuestra evolución. El profesor Johannon lo ha percibido claramente. René Quinton pertenece a nuestro futuro. Pertenece ya a nuestro presente. El olvido que ha envuelto y quizá protegido su obra solo podía ser provisional. Esta inmensa estatua yaciente no está inmóvil para la eternidad, dormita esperando su hora. 1972 Laureano Alberto Domínguez escribe su primer cuento, Los discípulos de la sal. 1975 Impulsadas por don Juan José Gómez de Rueda, delegado de la Cruz Roja de México ante Ginebra, se realizan en el Departamento de Fisiología de la Universidad de La Laguna, Canarias, España, experiencias directas de sustitución de sangre por agua de mar en animales, con resultados exitosos. Se sustituyen por agua de mar hasta 3/4 partes de la sangre de algunos perros. El doctor Carlos Enrique Álvarez, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, biólogo, colaboró en dichas experiencias. 1980 A raíz de problemas insalvables con el Ministerio de Sanidad francés, se detuvo definitivamente la producción de plasma marino en el ya anticuado laboratorio de Pessac fundado por Quinton. El plasma marino inyectable, el que salvó la vida a miles de lactantes en todo el mundo, quedaría proscrito por obstáculos legales provenientes de las severas normas de farmacopea, perfecta invariabilidad y esterilidad, constante homogeneidad, etc., que sobre el uso de medicamentos se impusieron en la Comunidad Europea, así como en casi todo el mundo desarrollado. 1981 Tras décadas de apartarnos, nosotros y nuestros animales, de nuestros vitalizadores naturales y de una hubris antimicrobiana y antiplaguicida, se despierta lentamente una némesis de enfermedades emergentes y reemergentes en el ser humano y su ganado. Las antiguas enfermedades adquieren variantes más y más resistentes y aparecen formas nuevas de enfermedades inmunes, degenerativas y crónicas. Inicio reconocido de la pandemia del SIDA, en New York. 5 años después 1986 aparecen los primeros casos reconocidos del mal de las vacas locas, en el Reino Unido. 1982 Bruscamente, tras casi 80 años de uso exitoso y sin problemas, la Seguridad Social gala y legaliza el uso del plasma marino de Quinton, y deja de usarlo, financiarlo y reconocerlo. 1987 Álvaro Altés Domínguez, biólogo y escritor, escribe un artículo en la revista Integral, Barcelona, España, titulado El plasma marino, la revolucionaria terapia de René Quinton, con el resumen de las experiencias directas de sustitución de sangre por agua de mar en animales, realizadas en la Universidad de La Laguna en 1975. El artículo, leído por Laureano Domínguez en Colombia, canalizará en él el impulso a investigar y aplicar en lo sucesivo el método marino. 1988 Jun El Dr. Jacques Benveniste, director de investigación en el INSERM de París, estudiando los fenómenos de hipersensibilidad alérgica, comprueba mediante experimentos en doble ciego con probetas codificadas, el efecto dilución y la memoria del agua, diluciones y agitaciones sucesivas de catalizadores más allá del no de Avogadro, conservan su efecto catalítico. Es vehementemente criticado por el establishment científico oficial. 1989 Muere Anrep, antiguo compañero de Quinton, que en sus últimos años, tras largas batallas con la administración francesa, intentó resucitar al menos el uso parenteral veterinario y el uso humano del plasma marino en forma de ampollas bebibles. 1989. En un estudio universitario, de Guainey y Asmeat demuestra que cualquier carencia mineral hace poco o nulamente asimilables las vitaminas, aunque las tengamos en la dieta.
Sin embargo, la utilización de los minerales disponibles es siempre factible y no está influida por la disminución o ausencia de vitaminas. El plasma marino permite absorber cualquier vitamina, pero el suero fisiológico o el simple uso de sal de mesa no puede. 1990 se observa que en las islas Ryukyu, de origen coralino, vecinas a Okinawa, Japón, muchas personas pasan de los 100 años. Se atribuye esta longevidad a que la población bebe agua que se filtra naturalmente a través de un substrato de corales, aunque este agua es dura, previene contra las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en el mundo. Personas que viven en otras regiones de origen volcánico y que beben aguas blandas tienen menor expectativa de vida. 1993. Pierre Moreau de la Universidad de Montpellier demuestra la importancia capital de la calidad inicial y modo de absorción de los elementos traza, que aparecen en concentraciones 10 a 18, teniendo en cuenta sus agonismos y antagonismos. Las metaloproteínas, proteínas transportadoras, no reconocen ni se unen con los simples iones minerales aislados, pero sí lo hacen con los iones organificados o biodisponibles, como los que existen en el plasma marino, o como los que están incorporados a los seres vivos. La unión que se forma es lábil y se rompe bajo los efectos de la radiación electromagnética, como la de los teléfonos móviles, tal y como lo demuestra C.W. Smith y Simone Bast. El hombre electromagnético, ed. Encre. ISBN 2-73377-138-1, en francés. Quizás por ello el plasma marino almacenado más de 3 días pierda biopropiedades. Los edificios urbanos y, sobre todo, las neveras, tienen mucha contaminación electromagnética. Los elementos traza comercializados en forma de diversas sales, gluconatos, pidolato, orotato, etc., usan una técnica industrial a base de ligandos, una especie de cemento, para resolver el problema de la asimilación orgánica. Ello conlleva un desequilibrio de los sistemas de proteínas transportadoras de la mucosa intestinal, por ejemplo, la absorción del cobre organificado en ligands, que se administra para el tratamiento de estados infecciosos o inflamatorios, depende de las metalotionenas transportadoras de los iones de cobre y zinc, las cuales producen una sideраción del transporte del zinc, que tiene finalmente una repercusión sobre más de 100 sistemas enzimáticos. El uso nutritivo o terapéutico del agua de mar absorbe natural y sinérgicamente todos los elementos traza, 80 elementos igual a 16%, quizás mucho más importantes que el CLNA igual a 84% del mar, y carece de todos esos inconvenientes. 1993. El eminente físico Lu Dan Bin señala que cuando llega la vejez el agua intracelular disminuye mientras que la extracelular aumenta, lo que significa que la actividad de las células disminuye. Así, podemos pensar que la deshidratación corresponde a una disminución de la actividad biológica. 1994. Alfred Pischinger, en la Universidad de Viena, confirma las observaciones que Duclaux hizo en 1929, asociando los procesos de deshidratación con los procesos de gelificación. La matriz extracelular, MEC, actúa como un verdadero sistema de información, comunicación y regulación de la homeostasis, sistema de regulación de base. En la composición y funciones de la MEC, la concentración y relaciones sinérgicas de los iones es fundamental. Nuestra hidratación disminuye con la edad. El embrión de un mes está constituido por un 94% de agua, el neonato por un 80%, en el inicio de la senectud por 65%. La sensación de sed disminuye con la edad, lo que disminuye los aportes hídricos, lo que modifica la función de la MEC, aumentando su actividad, lo que provoca la disminución del agua intracelular. Un niño deshidratado es parecido a un anciano, pues en ambos aumenta el estado de gel de los fluidos internos, aumentando con ello la capacidad de coagulación y floculación. Las inyecciones de agua de mar desgelifican, solidifican y, por lo tanto, rehidratan y, por tanto, rejuvenecen o revitalizan. 1994. Frederic Viñas, médico naturista catalán formado en Alemania, gana el premio Dr. F. López Ación por su libro Nuestro mar interior. 1997. En Canon Pass Refer, el profesor Bless afirma, la biología no es otra cosa que la ciencia del agua. El agua es un dipolo, la expresión más simple del yin-yang, después del propio átomo de hidrógeno, y, en sus diferentes estados, está implicada en todos los fenómenos bióticos. Se desconoce la estructura real del agua líquida,
los modelos existentes nunca han sido verificados experimentalmente. En el agua de mar está la fuente de toda el agua salada o dulce disponible en el globo. El agua es el principal constituyente de los seres vivos, es un medio reacciona que no olvida las sustancias que disuelve. 1997 Prolongadas investigaciones del profesor Maurice Aubert en la Universidad Internacional del Mar, Antiguo Sorbonne, Centre d'Études et de Recherches de Biologie et d'Océanographie, en Niza, estudia la absorción de minerales marinos por la biocenosis del fito y zooplancton, restituyéndolos en forma de sales orgánicas, demostrando la biodisponibilidad de estas últimas. Aubert demuestra que, incluso el agua de mar microfiltrada, es una compleja solución de coloides semicristalinos, que incluyen cadenas cortas de carbono provenientes de seres vivos, entre otros, del ADN del plancton, cadenas que tienen una biodisponibilidad aumentada. No es cierto que la base de la pirámide ecológica acabe en el zoo y fitoplancton. El fitoplancton descansa sobre el plasma marino, que es la verdadera base y sostén energético, nutriente y vitalizador de todo el resto. Los elementos que ascienden por plasma marino, fitoplancton, zooplancton son modificados y biodisponibilizados, organificados. 1998 Rutherford y Lindquist publican el papel que la proteína de choque térmico HSP90 tiene en la generación de mutaciones genéticas que se producen en caso de cambio de temperatura. 1998-1. Williams Darren publica en Nature un trabajo que confirma los conceptos apuntados en 1896 por Quinton en su escrito Les Deux Poles Foyers de Origine Austral de L'Homme, un siglo antes. 1998 El rapport del PIS da cuenta de corrientes circulares marinas de características físicas y biológicas muy estables, llamadas vórtex, detectadas por imágenes espaciales. Algunos laboratorios europeos que usan plasma marino por vía no parenteral captan el agua marina de estas zonas a 30 metros de profundidad y 10 metros del fondo marino. 1999 Isaacs confirma sobre el enlace de hidrógeno que las moléculas de agua ocupan muchos sitios libres de los organismos vivos y permiten estructurar numerosas moléculas, ADN incluido. La doble hélice del ADN contiene más de 27.000 moléculas de agua. 1999 se publica en traducción al español, hecha por Álvaro Altes y prologada por Laureano Alberto Domínguez, el libro de André Maele Secret des nos origines, en el que se resume el pensamiento de René Quinton. Este libro contiene adendas de Paul McCohen y del Dr. Marco Francisco Payá Torres. 1999 Dib-11 Realización de un seminario de terapéutica marina en Almoradí, Alicante, impartido por Marco Francisco Payá Torres, Joan Miquel Colbo Bisset y Juan Madueño Vives. 2000 Claudine Lou, doctora en farmacia y en ciencias por la Universidad de Montpellier, llega, tras sus investigaciones, a la siguiente conclusión: el agua es el principal constituyente de los sistemas vivos, y no olvida las sustancias que disuelve. Puede así recibir, transmitir e incluso memorizar o amplificar efectos de condiciones físicas siempre variables, cuyo origen se encuentra en nuestro entorno próximo o lejano. 2000 Mayo Laureano Alberto Domínguez, Ángel Gracia, Francisco Javier Martínez, María Jesús Clavera, José Pantoni Cuatrecasas y Leonor Marín dan un ciclo de charlas, transmitidas por TV, sobre propiedades terapéuticas del agua de mar en Mataró, Barcelona, España. 20 de octubre de 2000 Presentación del proyecto Ciudad Termal Talasa en Tarragona, España, por Carmen Sánchez, Javier Gómez, Laureano Domínguez, Joan Miquel Col y 3 entidades organizadoras. 20 de diciembre de 2000 Experiencia de hemosustitución marina en perro, realizada por el veterinario José Antonín Cuatrecasas. En su clínica extrae 200 cc de sangre a una perrita beagle y le suministra a continuación 300 cc de plasma marino, sin aparición de problemas y con recuperación excelente. Participan 2 veterinarios más y son testigos Laureano Domínguez, José Aranda, Ángel Gracia, Javier Martínez y María Jesús Clavera. 8 de febrero de 2001 en Barcelona, España, bajo impulso del periodista colombiano Laureano A. Domínguez se funda Prodimar, proyecto de dispensarios marinos, en la sede de la Asociación Plural 21, Asociación para el Cuidado de la Vida en un Planeta Vivo. 23 de febrero de 2001 impulsadas por Prodimar, Laureano Alberto Domínguez, Ángel Gracia, Francisco Javier Martínez y María Jesús Clavera dan unas conferencias, transmitidas a tiempo real por Internet,
Sobre el tema el plasma sanguíneo como sustituto del plasma sanguíneo en el Colegio de Enfermería de Ciudad Real, España, con la colaboración del Colegio de Médicos de la misma provincia. Se exponen los resultados de los experimentos realizados en la Universidad de Barcelona y Hospital Veterinario de Mataró, Barcelona. 28 de abril de 2001 Laureano Alberto Domínguez, Ángel Gracia, Francisco Javier Martínez, María Jesús Clavera, Miquel Col y José Aranda imparten en Barcelona un seminario sobre terapia con plasma marino, dentro del programa monográfico sobre hidrología y climatología, perteneciente al primer curso, 2000 a 2001, del Diploma de Postgrado en Medicina Naturista de la Universitat de Barcelona. Desde este año, la colaboración de Laureano Domínguez con esta diplomatura será anual, invitando a diversos colaboradores. 28 de febrero de 2002 Primer Simposio Internacional El agua de mar fuente de salud y vida, aplicaciones terapéuticas, veterinarias y nutricionales celebrado en Medellín, Colombia, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2002. Intervienen como conferenciantes los colombianos Laureano Alberto Domínguez, Rosa Magdalena Uzcategui, Wilmer Solor y Gonzalo Londoño, y los españoles Ángel Gracia, Francisco Javier Martínez y Mariano Arnal. 2002 Marzo Impulsados por Laureano Domínguez, se fundan varios dispensarios marinos en diversos puntos de Colombia, así como un sistema regular de aprovisionamiento de agua marina. 5 de julio de 2002 al 14 se celebra el Congreso Uso Terapéutico y Nutritivo del Agua de Mar, dentro del Congreso Mundial por la Vida, World Conference for Life, en Badalona y Barcelona, España, celebrándose un congreso paralelo en Medellín, Colombia. Actúan como conferenciantes, Diego A. Rodríguez Leal, F. Javier Martínez, Francés Minguel, José Antonín Cuatrecasas, Laureano Domínguez, María J. Clavera, Mariano Arnal, Montserrat Palacín, Silvana González, y Wilmer Soler. Coordinador, Laureano A. Domínguez. 2012 Laureano Domínguez promueve en Colombia la construcción de un pozo extractor de agua de mar en Caño Dulce y la fundación de un dispensario marino en La Ceja. Colaboran Santander Bolívar, Héctor Giraldo, Mónica Lenz y Jorge Humberto Gallego, entre muchos otros. 6 de octubre de 2002 al 11 dentro del 13º Congreso Nacional de Oceanografía celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco, México, se presenta la ponencia Dispensarios Marinos para la Nutrición del Tercer Mundo, presentada por el Dr. Héctor Bustos Serrano, Ángel Gracia y Laureano Domínguez. 2002 DIC en Colombia actúan 14 dispensarios marinos, en Santa Fe de Bogotá, 2, Pacho, Girardot, La Ceja, Río Negro, Ey Santuario, Medellín, Magangue, San Onofre, Villa Vicencio, Cali, Buenaventura, Barranquilla y Santa Verónica. 30 de diciembre de 2012 constituye la Fundación Aquamaris en Badalona, Barcelona, España, a fin de promover el estudio y la aplicación de los valores terapéuticos y nutricionales del agua de mar. Promovida por Mariano Arnal, Francisco Sánchez y Laureano Domínguez, cuenta con más de 20 fundadores. 9 de enero de 2003 entrevista en París con Ne. Laure Schneider-Quenten, nieta y depositaria oficial del legado total de la obra de René Quinton. Interlocutores, Francisco Sánchez y Laureano Domínguez, representando a Fundación Aquamaris, y la doctora Montserrat Palacín. 2003 FEB la Dra. Silvana González Leza promueve el método marino en Uruguay. Oyentes argentinos quedan interesados. El día 10 de febrero se funda el primer dispensario marino del Uruguay, con nombre René Quinton, en el balneario La Paloma del departamento de Rocha, siendo su director médico el Dr. Alberto Barbosa Altes. 2003 FEB en Colombia actúan 9 dispensarios marinos, con 34 voluntarios, en Santa Fe de Bogotá, 2, La Ceja, Río Negro, Medellín, Magangue, Cali, Buenaventura y Santa Verónica. 13 de febrero de 2003 al 23. Laureano Domínguez promueve el método marino en Nuakchot, Mauritania, a fin de ayudar nutricionalmente a la hambruna de la franja subsahariana. Se realizan presentaciones de videos en la Universidad de Nuakchot y otros centros de estudiantes y voluntarios. Se establecen contactos institucionales y se impulsan proyectos. 2003 Mayo 1 a 4 Encuentro Internacional de Diálogo Interuniversitario acerca del agua de mar en la Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Universidad de Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, de las Islas Canarias, España. Ponentes, Carlos Enrique Álvarez,
Laureano Domínguez, F. Javier Martínez, María Jesús Clavera, Nadina Mestre Mendoza, Francisco de Paula Domínguez, Wilmer Soler, Alberto Barbosa, Silvana González Leza, Mariano Arnal, Leonor Martín, Juan Guillermo Mejía, Francisco Sánchez Morales, Ángel Gracia Rodrigo. Entradas recientes.